La estimulación eléctrica medular es una de las partes que constituyen la neuromodulación. Dentro de la neuromodulación podríamos hablar del empleo de fármacos en la vía intratecal, así como la estimulación tanto medular como cerebral. Esto consiste en introducir un electrodo, que para que nos entendamos es como un tubito o como un catéter, que la diferencia que tiene con un catéter epidural es que nos permite enviar unos impulsos eléctricos a la médula de manera que se cambie la estructura cerebral o la recepción del dolor dentro del cerebro. Esto es el funcionamiento de la estimulación medular. Básicamente es lo mismo que vemos que hacen los niños en el parque. Es una de las cosas que es más parecida para entenderlo. Cuando te das un golpe siempre te frotas en la zona donde te ha dado el golpe, o en la cabeza o en el codo, y eso hace que la señal que nos llega al cerebro es más de tacto que de dolor, ¿no? Es básicamente en eso consiste la estimulación medular. Luego hay otras teorías múltiples, hay equipos nuevos, pero vamos, para entendernos es eso: introducimos un electrodo y ese electrodo estimula unas fibras que son más de tacto que de dolor. La verdad es que el empleo de estos sistemas se utiliza menos de lo que deberíamos, principalmente por el coste que tienen los sistemas. Pero sí, cualquier unidad de dolor de prestigio de último nivel, no las que son pequeñitas, sí suelen emplear todo este tipo de sistemas de forma frecuente. La estimulación medular se puede emplear en casi todos los tipos de dolor. Básicamente hay dos tipos de dolor en los que está indicado el empleo de la estimulación medular. El principal, que sería el dolor neuropático, y el segundo sería el dolor de origen vascular. El dolor de origen vascular, para que se entienda lo que es, sería pues aquellos enfermos que tienen una angina de pecho intratable, aquellos que cada vez que andan unos pocos metros tienen una angina y que no pueden ser sometidos a ninguna intervención quirúrgica y que tampoco funciona el tratamiento médico. Eso sería una de las causas, y otro sería un paciente con una enfermedad vascular periférica, que suelen ser de origen aterosclerótico, que son aquellos pacientes en los que cuando van caminando se tienen que parar y por la noche tienen mucho dolor debido a un problema en todas las arterias o en toda la zona vascular de las piernas principalmente. En el dolor neuropático, pues todos sabemos que hay dos tipos de dolor. Para entendernos otra vez y hacerlo gráfico, que es mucho más fácil para todos, sería como cuando nos damos un golpe en la cabeza, que nos damos un golpe y ese escozor, esa palpitación que tenemos en la cabeza, y el dolor neuropático sería el que nos damos un golpe en el codo, cuando nos da un calambrito en la mano y se nos queda con hormigueo, pero de forma continua. La mejor indicación sería este tipo de dolor. En Estados Unidos o en las federaciones de estudios neurológicos en Europa, la principal indicación sería este tipo de dolor, el dolor neuropático. Dentro del dolor neuropático tenemos dos grandes grupos de pacientes que se benefician de esta terapia. Uno de ellos son los pacientes que mantienen el dolor lumbar y en extremidades una vez operados, que es lo que antes se denominaba un síndrome poslaminectomía o un síndrome de espalda fallida. Y otro gran síndrome que es más desconocido para la población general sería el síndrome de dolor regional complejo, antiguamente llamado SUDEC o distrofia simpático-refleja, que son pacientes que ante un mínimo traumatismo, una pequeña cirugía como un túnel del carpo, un túnel del tarso, desarrollan una serie de sintomatología neuropática con edema, alodinia, que es que no te pueden tocar porque te duele, o hiperalgesia, que es cuando tienes un aumento de dolor muy importante. Y en este tipo de pacientes, estos dos grandes grupos son los que más tratamos en las unidades de dolor. También se puede emplear en otro tipo de dolor, como en alguna cefalea, en algún dolor pélvico crónico, o en alguno, incluso si llegamos a extremar la indicación, en algún dolor abdominal que no pueda ser tratado por ningún otro tipo de medio. Bueno, la complejidad de los procedimientos depende de quién los haga, como todo, ¿no? Nunca podemos decir si es sencillo o no es sencillo un procedimiento. Requiere de un entrenamiento, como requiere cualquier tipo de faceta dentro de la medicina, porque nada es sencillo aunque lo parezca. Y para nosotros en las unidades de dolor, como es el último escalón que tenemos, pues supone
la mayor complejidad dentro de las técnicas que tenemos. Hay bloqueos que parecen sencillos y pueden ser muy dificultosos y más difíciles incluso que esta técnica. Pero bueno, sí, necesitas un entrenamiento para poder realizarlo y no cualquier médico que trate el dolor la puede realizar. Como hemos dicho al principio, en la definición esto consiste en realizar una pequeña incisión en la que no llegas al músculo, te quedas por encima de él, en la fascia, y por medio de una punción epidural introducir 2 electrodos o un electrodo, dependiendo de la patología, que se pone por encima de la médula, en el espacio epidural, y que el fundamento o la función o lo que nosotros queremos que provoque es una pequeña estimulación de los cordones posteriores en la médula. Esto sería la modalidad que hacemos más los anestesistas, porque no podemos hacer una intervención quirúrgica como tal. Y luego hay otra modalidad que sería a cielo abierto, que llamamos, o con una cirugía. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en abrir un poquito en la zona más torácica o en la zona cervical, o dependiendo de donde queramos posicionar el electrodo, y cortar un poco el hueso, o incluso solo cortando el ligamento amarillo, poder introducir encima de la médula, en el espacio epidural, el electrodo. Esos electrodos nosotros los llamamos de placa o paddle, y bueno, tienen ventajas, inconvenientes ambos, que no creo que sea el motivo de esta entrevista, pero que solo puede realizarse en manos de un neurocirujano y que tiene una dificultad como pueda ser la cirugía de columna o una extracción de una hernia. Entonces sí que son procedimientos que son un poquito más importantes que los bloqueos tradicionales o la inhibición del sistema simpático o cualquier tipo de tratamiento más simple. Una vez que hemos introducido el electrodo y lo tenemos donde queremos, estimulando al paciente, hay una fase de test. Esa fase de test puede durar, dependiendo de cada unidad o dependiendo de cada país, entre 15 días y un mes. Durante ese 15 días o durante ese periodo de test, lo que vamos a hacer es valorar cómo está el enfermo. En cuanto a la analgesia que provoca, por medio de los test que nosotros habitualmente empleamos, o también, también valoramos la calidad de vida y la mejoría el porcentaje de mejoría del paciente en esta técnica. Cuando acaba este periodo hay que preguntar al enfermo, que es el que realmente nos tiene que decir si le ha mejorado o no le ha mejorado, si él está conforme con el tratamiento, si es algo agradable para él, si le compensa ponérselo, si ha tenido una mejoría parecida con otro tipo de tratamiento, y en base a eso, si decidimos que sí, tendríamos el segundo punto, o la segunda parte del procedimiento, que sería introducir un generador. El generador, para entendernos, es igual que un marcapasos cardíaco. Hay algunos más modernos que realizan alguna otra función, pero para entendernos es de una talla parecida a la talla de un marcapasos, y en vez de ponerse en la parte infraclavicular, en el pecho, nosotros lo vamos a poner o en la zona abdominal o en la zona glútea. Y esto es un procedimiento muy sencillito, que simplemente conectas los electrodos que has puesto con el generador de impulsos. Al igual que cuando empleamos cualquier otra técnica en el tratamiento del dolor, sobre todo intervencionista, lo que le preguntamos al paciente o lo que nosotros deseamos es una mejoría del 50% de su dolor, o bien una disminución de 2 puntos en la escala analógica visual del dolor. Son escalas simples en las que tú preguntas al paciente cuánto le duele de 0 a 10, si en un inicio le dolía 8, nuestro objetivo sería reducirlo a 6 o a 5 y un porcentaje de mejoría del 50%. Evidentemente el objetivo de cualquier médico que trata el dolor sería erradicar el dolor completamente. Eso va a llegar a una confusión si se lo comentamos al enfermo. No son expectativas realistas y ningún tratamiento de los que nosotros realizamos va a mejorar el 100%. Igual que otros tratamientos intervencionistas, nosotros perseguimos una reducción del 50%. En ocasiones puede ser mayor, sobre todo cuando tienes una lesión simple de un nervio, en el que el porcentaje de mejoría puede alcanzar el 80%, pero lo normal es que nosotros pidamos un 50% y una reducción de 2 puntos en la escala simple de valoración del dolor.
Por supuesto, ¿no? Hoy en día los avances han sido impresionantes. Esto se empieza a usar, el primer caso, que no es significativo, es en 1967 por el doctor Selly, en un paciente oncológico, que hoy en día nunca se indicaría. Pero a lo largo de este tiempo hemos pasado de tener solo dos polos, que son, bueno, pues la parte con la que nosotros vamos a estimular al paciente, a disponer de 32 polos en el mismo paciente. Los generadores también han pasado de ser, bueno, recargados con radiofrecuencia, que había que ponerse un cinturón encima de la pila, a ser recargados externamente y ser, vamos, Bluetooth y Wi-Fi y de todo. Entonces, todo esto, la seguridad en los otros sistemas también estaba muy estudiada y nunca ha habido ningún tipo de problema en cuanto a seguridad, pero en cuanto a eficacia de la técnica, evidentemente las posibilidades que tenemos ahora de tratar a pacientes, tratar más pacientes y poder ser mucho más finos y mucho mejores en el tratamiento del paciente son impresionantes. Daos cuenta que pasar de un sistema que simplemente tenías que llevarlo enchufado cuando llevaras un cinturón, a pasar a poder ser un recargable como un teléfono móvil, igual que en los tamaños. El tamaño ha pasado incluso en las últimas desarrollos de producto, iban a ser menos que $1 de tamaño. En algunos, para el tratamiento de patologías pélvicas, existe un sistema que es casi como $1 de los antiguos de plata. La diferencia es abismal, ¿no? Y las posibilidades que nos ofrece el sistema también lo son. Entonces, evidentemente, sí que la mejoría tecnológica nos ha ayudado en todo. Como ahora sería impensable ir sin un teléfono móvil al parque con tu hija. Esto es lo mismo, ¿no? La mejoría ha sido impresionante para todos.